Buenas noches amigos y bienvenidos a una segunda entrega de La Tabla Esmeralda. En el programa de esta noche, nuestro conductor habitual, Miguel Busto, no nos podrá acompañar por causas de fuerza mayor, pero esperemos que en programas sucesivos pueda volver a incorporarse con nosotros. Seré yo, Alberto Colunga, el encargado de recoger el testigo y de acompañarles en el programa de esta noche, con la inestimable colaboración del señor y licenciado en Historia, Armando Valdemar. Buenas noches, Armando. Buenas noches, Alberto, y encantado de estar aquí con vosotros. El programa de esta noche versará sobre un tema del que nos gustaría no tener que hablar porque no hubiese sucedido nunca, pero no es así. Nos referimos al Holocausto nazi. Somos conscientes de que es un tema que despierta amplias sensibilidades, incluso a día de hoy, más de 70 años después, y que también es un tema que ha sido ampliamente debatido en cualquier tipo de medio, pero consideramos que puede dársele un enfoque más allá de lo que se suele ver habitualmente cuando se trata el tema. Durante el proceso de Nuremberg salió a la luz el papel de los médicos en el Holocausto. El general de brigada norteamericano Telford Taylor, encargado de la acusación, dijo lo siguiente sobre la responsabilidad de los acusados. Algunos pueden ser sádicos que mataron y torturaron por diversión, pero no todos son pervertidos, no son hombres ignorantes. La mayoría son médicos con formación y algunos son científicos conocidos. Y sin embargo, estos acusados, todos ellos, capaces de comprender la naturaleza de sus actos, y en su mayoría excepcionalmente preparados para ejercer un juicio moral y profesional al respecto, son responsables de asesinar sin límite y de torturar de la forma más cruel imaginable. Estos médicos serán también enviados a los países ocupados del Este como asesores para ayudar en el exterminio en masa de los judíos. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, se llevaron a cabo los famosos juicios de Nuremberg en 1946, dentro de los cuales hubo un proceso específico que se conoce como juicio médico de Nuremberg. El objetivo de dicho enjuiciamiento sería el de averiguar el grado de implicación de una serie de médicos afines al régimen nazi en su participación en el Holocausto. El papel de la medicina en el Tercer Reich y su implicación en la solución final aplicada por el régimen nazi suele ser un tema que en nuestra opinión, no se le atribuye la merecida atención que debería tener. Dentro de este aspecto existe una figura fundamental que es la de Karl Brandt, médico personal de Hitler y del que ahora Armando nos hablará. En 1946, cuando empezó el juicio de Nuremberg, uno de los acusados era Karl Brandt. En sus diarios de prisión, escritos durante el juicio, nos revelan cómo se llegó a esta situación. Brandt siempre había soñado con ser médico misionero, pero no pudo conseguirlo, por lo que se afilió al partido nazi. En 1933 viajó a Obersalber, el refugio de montaña de Hitler, acompañando a su prometida, la nadadora olímpica Annie Remmor, a la cual había sido invitada por el propio Führer. El 15 de agosto del 33, en una excursión desde el propio refugio de Hitler, hubo un accidente de coche donde varios de los invitados resultaron heridos. Y el propio Brandt fue el encargado de operarlos en un hospital cercano. Gracias a este acontecimiento, Karl Brandt llegó a ser el propio médico personal de Hitler y la manera en la que fue nombrado teniente general de la Waffen-SS y comisario del Reich para los servicios médicos y de salud, lo cual le hizo acabar como principal acusado en el proceso médico de Nuremberg. El tribunal estaba compuesto por 4 jueces de los Estados Unidos, que presentaron 4 imputaciones que incluían crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, el llamado proceso de eutanasia y el asesinato de miles de personas. Los campos de concentración comenzaron a dominar el proceso. El fiscal intentó descubrir cuáles eran sus responsabilidades y reflejar las funciones de cada uno de ellos en un gran diagrama en cuyo centro se encontraba, según palabras textuales del propio Karl Brandt, como una araña sentada en el centro de su tela. Durante el juicio salió a la luz el alcance total del papel de los médicos en el Holocausto, pero no se pudo culpar a Brandt. Y esto cambiaría en diciembre de 1946, cuando el doctor Victor Brack
otro de los médicos implicados en el proceso, lo incriminó en el exterminio. Brandt, en su diario, comentó que todo había sido mentira, pero que también que no podía defenderse de tales acusaciones. Karl Brandt admitió su responsabilidad en el Departamento de Salud, pero dijo no haber tenido nada que ver con el Holocausto. El proceso médico llevado a cabo en Nuremberg, del que nos acaba de hablar Armando, y la figura de Karl Brandt, pueden ser considerados un colofón, un resultado final de un proceso que había comenzado ya hacía más de una década antes. El 30 de enero de 1933, Hitler se hizo con el gobierno del país al obtener el mayor número de votos. Los médicos se encontraban entre los seguidores más próximos a Hitler y su lema llegó a ser incluso trabajar para el Führer. Las 3/4 partes de los médicos pertenecían a alguna organización nazi. Ningún otro grupo profesional fue tan activo en una etapa tan temprana. Las aulas estaban llenas, los médicos jóvenes y recién llegados se enfrentaban al desempleo. Los médicos ya establecidos se quejaban de la crisis de la medicina y por ello depositaron sus esperanzas en el partido nazi, que les prometía empleo y un nuevo espíritu para guiar a la profesión. El 1 de abril de 1933, los nazis organizaron el boicot a los negocios regentados por judíos, destruyendo las tiendas y las consultas de los médicos judíos. Un torrente de leyes arrebató a los médicos judíos sus derechos. Se les revocó el registro en el Sistema Nacional de Salud, lo cual suponía su muerte financiera. Se les ordenó poner una estrella de David en el cartel de sus consultas y utilizar Israel como segundo nombre, y se les permitió solo tratar a judíos. Así pues, unos 9.000 médicos judíos acabaron arruinados y tuvieron que abandonar el país. Las consultas bien situadas y lucrativas fueron pronto ocupadas por médicos no judíos. Muchas fueron arianizadas, en términos de la época, para que los médicos nazis sin empleo tuvieran una oportunidad. Esta fue la recompensa de Hitler por su lealtad a él y al partido nazi. En este contexto de apoyo surgió la Escuela de Dirección para las Profesiones Médicas Alemanas, el Alt-Rees. Allí los médicos se preparaban para aplicar las leyes de la naturaleza al cuerpo nacional, según las interpretaban. Estas eran herencia, reproducción, selección y supervivencia de los más fuertes. Fue Hess quien acuñó el eslogan «El nazismo es biología aplicada». Se convirtió a estos profesionales en médicos sacerdotales y líderes de la salud. La escuela servía para preparar a los futuros líderes de los servicios de sanidad, para motivarlos y, por supuesto, para que llevasen a cabo un programa de eutanasia sin olvidar sus deberes en los campos de concentración. Comenzaría así la búsqueda de la pureza de la raza. En la Alemania nazi, los científicos se involucraron activamente en dicha política, instruyendo a los miembros del partido en temas de eugenesia y pureza de raza. Los conceptos de superioridad racial e higiene social no fueron defendidos exclusivamente por políticos y científicos alemanes, sino que era un tema bastante recurrente en la época y que se pueden apreciar ejemplos en otros países, ejemplos de los que ahora pasará a hablarnos Armando. Lo que muchos de nuestros oyentes no sabrán es que fue precisamente los Estados Unidos, el supuesto bastión de la igualdad y la democracia, uno de los primeros países en interesarse por el estudio de la eugenesia. De hecho, tanto se interesó que se colocó muy pronto a la cabeza en cuanto a estudios de pureza racial se refería, hasta el punto de que estos estudios sobre genética fueron el pasatiempo nacional número 1. Las medidas tomadas por el gobierno americano hasta la década de los 40 en poco se diferenciaban de las tomadas por Hitler en los primeros años de su mandato, llegando a los eugenetistas americanos a compartir admiración con sus homólogos nazis. Su mayor exponente fue Charles Davenport, experto en razas, un término que a día de hoy nos parece anacrónico y aberrante, pero que en la época era bastante habitual, el cual mantenía una gran red de información profesional por todo el mundo. Una de las personas con las que más relacionado estaba era el doctor Joachim Fischer, una de las autoridades supremas en cuestiones de raza de la Alemania nazi. El propio Davenport creó en 1910 la Oficina de Registro de Eugenesia, cuya misión era la de mejorar la herencia genética de los americanos y controlar el problema de la superpoblación de las grandes urbes, colmadas, según ellos, de borrachos, vagabundos y gente de mal vivir. América estaba celosa y admiraba los grandes adelantos en eugenesia por parte de Alemania, pese a que en esta la higiene racial desembocara inexorablemente en la solución final.
Volviendo con el doctor Fischer, hay que decir que este buen hombre, entre comillas, fue uno de los grandes ideólogos de la limpieza racial que sufrió la Alemania nazi. Y fue una fuente de inspiración para el propio Mein Kampf de Hitler. El futuro Führer copió largos párrafos de la obra de Fischer con toda su carga antisemita. La crueldad fue la firma de estos científicos. Tanto es así que en la calidad de un antropólogo se medía por las cabezas que atesoraba. La palma se la llevaron Wolfgang Haber, el conocido en aquella época como experto en negros, otro término de nuevo anacrónico y fuera de todo sentido, por sus investigaciones en la actual Namibia, y el archiconocido Dr. Mengele, obsesionado con la experimentación con niños y gemelos, el cual era discípulo del citado Dr. Haber. Este último consiguió crear su colección de cráneos gracias al antropólogo Rudolf Virchow, colega profesional suyo, que dividió la humanidad en razas inferiores y superiores. Las obras de estos terribles genios científicos ayudaron a reforzar la política xenófoba llevada a cabo por su régimen de una manera espantosa. Con esto concluiría este primer apartado sobre la medicina en el Tercer Reich, el cual nos ha parecido de gran importancia porque, lejos de hablar del Holocausto en sí o de sus consecuencias, se remonta a las causas del mismo, y siendo un tema que, a pesar de la importancia que debería tener, no se ha profundizado en él lo suficiente. A pesar de que, como hemos visto, mucho del ideario nazi está fundamentado en las teorías científicas de los genetistas de principios del siglo XX. Dejando a un lado ya este primer apartado en el que abordábamos lo que serían los orígenes del Holocausto, pasaremos a hablar de lo que se denominó posteriormente la solución final al problema judío, tal y como lo conocían los nacionalsocialistas. Cabe destacar que lo que a día de hoy se conoce, o el público en general tiene en mente cuando hablamos de la solución final, es el exterminio masivo de personas en los campos de concentración. Ahora, a continuación, veremos cómo, si bien esa fue la aplicación definitiva, no fue la primera de las ideas que se tuvo. Los nazis, desde el inicio de su mandato, acusaron a los judíos de ser los partícipes de una conspiración para destruir Alemania, ser los portadores del comunismo y, además, inferiores racialmente. No obstante, hasta 1940 no se había ideado un plan para regular su exterminio. Se solía recurrir a su aislamiento en guetos como el de Varsovia o a su deportación. En este año surgió un plan para solucionar el problema judío. Dicho plan consistía en su deportación a la isla de Madagascar. Este plan quedó abandonado cuando en 1941 Hitler puso en marcha la Operación Barbarroja. La guerra contra la Unión Soviética fue considerada como una cruzada y se dio orden a los soldados de arrasarlo todo. Hitler, como culminación a la guerra contra la Unión Soviética, tenía planeado la repoblación del territorio con alemanes y para ello envió a los escuadrones de la muerte para limpiar el terreno. Heinrich, uno de los más crueles subordinados de Hitler, emitió la orden de exterminar a los extremistas del Partido Comunista, a los miembros del comité, a los comisarios del pueblo y a todos los judíos al servicio del partido y del Estado. Además, daba orden de permitir y alentar las purgas hacia los judíos. Heinrich, junto a Himmler, crearon 4 escuadrones de la muerte para organizar el asesinato selectivo de comunistas y judíos. El Escuadrón A fue el más sanguinario de todos y actuó en los países bálticos. Cuando los alemanes llegaron a Lituania, fueron acogidos como liberadores. El Escuadrón A fue el más sanguinario de todos y actuó en los países bálticos. Cuando los alemanes llegaron a Lituania, fueron acogidos como liberadores. Además, muchos nacionalistas lituanos compartían con los nazis el odio a los judíos. Llevados por este odio, los vecinos de la población de Kaunas reunieron a todos los hombres judíos que habían apoyado al régimen comunista y los mataron. En el pueblo lituano de Butrimonis, los judíos fueron expulsados por sus convecinos, envidiosos de su supuesta riqueza. Los hombres, mujeres y niños judíos fueron conducidos fuera del pueblo y ejecutados bajo la mirada de algunos de sus vecinos que habían asistido a verlo. Esta ejecución fue llevada a cabo por colaboradores lituanos voluntarios.
Murieron 67 hombres, 370 mujeres y 303 niños, un total de 740 personas. Ahora, a continuación, escucharemos el testimonio de uno de aquellos colaboradores lituanos que participaron en la matanza. ¿Los soldados que efectuaban los disparos eran ustedes voluntarios? Tal vez podría llamarlos así. Ciertamente se les daba más vodka. ¿Más? Sí, más y más. Bebían y entonces se volvían más valientes. Les disparábamos, les dábamos por perdidos y se acabó. ¿Ha pensado alguna vez que debía haberse negado a dispararles? Hoy en día todo esto es muy difícil de explicar. Si se debió o no se debió disparar. No lo sé. Los demás lo hicieron por rabia. Pensaban que los judíos eran egoístas. ¿Qué puedo decir? Digamos que frente a usted hay un judío, no un hombre, sino una mujer o un niño. El niño nunca ha sido un comunista y sin embargo usted le dispara. ¿Qué ha hecho el niño? Es una tragedia, una gran tragedia. ¿Cómo se lo hago entender? ¿Cómo lo explico? Es una especie de manía. Uno aprieta el gatillo, él cae, y eso es todo. Después de terminada la guerra, Petras Selionka fue enviado por los soviéticos a un gulag en Siberia. Sus antiguos camaradas contra los que declaró como testigo fueron ejecutados. Mi colega inglés me ha pedido que le haga esta pregunta. Las personas que vean esta filmación no podrán entender cómo alguien que solía matar a otras personas de esa forma no se siente culpable. Pueden acusarme si lo desean. Me sentenciaron a 20 años de prisión por lo que hice. Así de claro. Y los cumplí. Encarcelado. Ese fue el castigo oficial. ¿Qué dice su conciencia? No lo sé. No voy a contestar tales preguntas. Puede preguntarme, pero no voy a explicarle o decirle nada más. En agosto de 1941, Himmler visita Minsk durante esta visita ordena que junto a la ejecución de hombres judíos se comiencen a exterminar a las mujeres y a los niños. Arthur Neve, comandante del Escuadrón B, informó a Himmler de que sus hombres empezaban a sentir los efectos psicológicos de tantos asesinatos, por lo que Himmler apuró los experimentos para obtener un método más humano, entre comillas, de asesinato. Dado que las ejecuciones masivas comenzaban a hacer mella en la moral de los soldados. En julio de 1941, el Escuadrón A había asesinado a unas 4.000 personas. Un mes después, el número había aumentado a 38.324, incluyendo mujeres y niños. Volviendo con el caso de Butrimonis, ahora damos paso al testimonio de dos de los supervivientes de aquella matanza. Pensé que nos matarían a todos y que si alguno sobrevivía sería condenado. Pero aún guardaba un rescoldo de esperanza hasta el último instante. Claro que teníamos miedo. No éramos héroes. Pero aún tenía esperanzas de poder escapar. Una mujer me dijo: trata de huir. Le pregunté: ¿no quieres escapar conmigo? Y me contestó: ¿y mi hijo? Íbamos en esa dirección, por el borde del camino,
Vi una zanja profunda. La hierba había crecido por toda ella. Pero en un sitio había una zona cubierta de arena. Cuando la vi, se me ocurrió que podría escaparme. Los habitantes del pueblo habían venido a ver, algunos por curiosidad, otros por codicia. Algunos de los judíos tiraron sus chaquetas y abrigos a los nativos, diciendo: toma, cógelo, puedes usarlo. De todas formas nos van a matar. Un curioso recogió el abrigo de un judío y dijo complacido: si los judíos hubieran sobrevivido, no tendría esto. Me lo pondré esta noche para el baile. Bueno, hay de todo en el mundo. Los testimonios que acabamos de escuchar en este apartado del programa forman parte de un documental muy interesante de la BBC, cuyo nombre es El camino a Treblinka. Todo esto vendrían a ser los antecedentes a lo que posteriormente sería ya la solución final en sí. Esto es, a los campos de concentración. El otoño de 1941 vio cómo la población judía de Alemania era marcada con una bien visible estrella de David, y cómo Himmler recibía la orden personal del Führer para trasladar a los judíos de las zonas ocupadas de Alemania a campos de concentración en el este del Imperio nazi. Tras esto, tendría carta blanca para masacrarlos. En invierno, los japoneses atacarían Pearl Harbor, hecho que empujó a los americanos a la guerra contra Alemania, ya que los japoneses eran aliados de los alemanes. Esta nueva contingencia fue aprovechada por Hitler para reorganizar su estrategia militar y a la vez tomar definitivas cartas sobre el problema judío. Los judíos de las zonas antes mencionadas fueron expulsados de sus hogares, apresados con el falso pretexto de llevarlos a campos de trabajo y confinados en trenes hasta su destino final, los campos de concentración. Este fue el último eslabón de una cadena de vejaciones y persecuciones contra el pueblo judío de Alemania, fruto de una política revanchista e inhumana muy acorde con la época. Ahora, a continuación, enlazando con lo que hemos venido hablando hasta ahora, nos gustaría comentar el caso de un campo de concentración en concreto. Hablar de más, dada la cantidad de ellos que hubo, sería imposible. Así que optamos por una medida más cabal, que es la de tratar el tema en concreto del campo de concentración de Treblinka, en Polonia, del cual ahora Armando pasará a darnos una breve reseña. Treblinka era uno de los campos de concentración situados en el este del Reich, en Polonia. Se trataba de una fábrica de muerte que cumplía eficazmente con su propósito. Aunque no se sabe con exactitud la totalidad de muertos, se estima que murieron más de 750.000 personas. El campo de concentración estaba compuesto por diferentes complejos. La estación ferroviaria estaba diseñada de tal manera que parecía una estación como cualquier otra, con horarios de trenes y relojes. Esto era lo primero que veían los prisioneros al llegar. Posteriormente se les hacía pasar a las barracas para hombres y para mujeres, con la excusa de asearlos. Tras eso, recorrían un corredor que unía la zona de las barracas con la de las cámaras de gas. Este corredor era llamado por los nazis el camino al cielo. Una vez habían sido gaseados, se procedía a su incineración en los hornos crematorios. También había un hospital en el campo. Cuando alguno de los recién llegados decía estar enfermo, se le hacía pasar al mismo. Una vez dentro, se le eliminaba. La gran mayoría de los presos eran asesinados en el término de 3 horas desde su llegada. Los nazis no solo asesinaban, también robaban una vez muertos a los judíos, se les clasificaba su ropa, pertenencias y demás, para posteriormente ser llevadas de vuelta a Alemania. En 1943, con todo su criminal trabajo realizado, los nazis trataron de eliminar todo vestigio del campo dado el avance ruso. Hay que señalar varios detalles macabros que daban a todo este complejo un nivel de crueldad mayor de lo que se puede ver a simple vista. Por ejemplo, los horarios de trenes y la estación absolutamente falseada, dando esperanzas vanas a la pobre gente que iba allí, y luego el hospital, que era un mero decorado televisivo donde a la gente se le ejecutaba y se le tiraba un pozo. A señalar también que los nazis, como se dijo muy al principio, eran perfectamente conscientes de la maldad que estaban haciendo, dado que, como se señaló, en 1943, en cuanto el ejército ruso comenzó a avanzar posiciones por el este de Alemania,
se dieron toda la prisa que pudieron para borrar todo vestigio de estas monstruosidades de asesinatos que estaban haciendo. Después de este ejemplo tan gráfico del funcionamiento de estos cines del horror, pasamos a narrar lo que sería ya el balance final del Holocausto. En invierno de 1944, un escuadrón de bombarderos americanos afincado en Italia emprende el vuelo hacia Auschwitz. Todos conocían su situación, pero nadie sabía qué ocurría allí dentro, o al menos eso declaraba todo el mundo. Marzo de 1944, la Wehrmacht entra en Hungría. 2 divisiones de las SS al mando de Adolf Eichmann organizan el apresamiento de judíos en guetos para pronto ser enviados a su destino final, Auschwitz. Engañados con ser llevados a campos de trabajo a Alemania, temían que su destino final fuera el temible campo de concentración polaco, donde allí fueron llevados a morir. Fueron conducidos como el ganado, en grupos silenciosos hacia cámaras de gas, quemando los cadáveres en un crematorio ya sobrecargado, incluso en el terreno baldío de los alrededores. Las poblaciones cercanas a Auschwitz decían no saber nada sobre lo que ocurría en el interior del campo de concentración. Argumentaban intuir lo que pasaba, aunque la peste de la carne quemada lo verificara en kilómetros a la redonda. El escuadrón de bombarderos cruzó las inmediaciones de Auschwitz, ignorando el campo de concentración, ya que tenía órdenes de no atacar la infraestructura del campo. Se recriminó duramente a los aliados el por qué no habían atacado, aunque solo fueran las vías de ferrocarril, para que no pudieran ser llevadas más personas a los campos de concentración, y las razones que se dieron por parte de estos mandos son vagas en su mayoría, alegando la posibilidad de que las vías de ferrocarril, en caso de que fueran atacadas, serían rápidamente reparadas, y otras incongruencias de este estilo. El calvario de los prisioneros que fueron llevados a Auschwitz y que no hubieran muerto en el campo de concentración no hubiera terminado ahí, ya que en enero de 1945 el Ejército Rojo avanzaba hacia Auschwitz. El 18 de dicho mes sonaba la campana del campo y sacaban a todos los presos. Les daban un trozo de pan y comenzaban la que sería conocida como la Marcha de la Muerte. Los prisioneros, por decenas de miles, fueron obligados a marchar hacia el interior del Reich. Ninguno debía ser capturado vivo por los rusos. Desde una estación ferroviaria checoslovaca, los prisioneros de Auschwitz fueron transportados en vagones descubiertos. Los trenes de la muerte se dirigían ahora hacia Alemania. El 27 de enero, los soldados soviéticos llegaron al campo. No tenían ni idea de lo que iban a ver. Las SS tuvieron que abandonar a 7.000 judíos, donde tiempo atrás habían asesinado a más de 1 millón de ellos. Lejos de los campos, muchos prisioneros fueron llevados y traídos por los frentes. Su marcha, repleta de sufrimientos, los condujo cerca de Hannover, en Alemania. Allí terminaba su viaje, en Bergen-Belsen. Al final, 60.000 personas fueron hacinadas allí. No era un campo de concentración como lo era Auschwitz. Allí simplemente se les dejaba morir de hambre. Finalmente, fue el 15 de abril cuando el ejército británico llegó a Bergen-Belsen y liberó su campo de concentración. La mayoría de los prisioneros no podía siquiera hablar. Para muchos, la ayuda había llegado demasiado tarde, puesto que tras la liberación murieron 14.000 personas. Tan solo en los primeros días, a causa de la malnutrición, el tifus y el agotamiento. Tras la liberación llegó el momento de castigar a los guardias de los campos de concentración y se los obligó a acarrear los cadáveres hacia fosas comunes mientras los exprisioneros y los soldados aliados les insultaban y arrojaban objetos. En el mismo mes de abril, el campo de Buchenwald fue liberado, pero esta vez fueron los propios prisioneros los que se hicieron con el recinto. Muchos de los civiles que vivían en las cercanías de los campos de concentración no admitían la existencia de los mismos y además afirmaban desconocer lo que allí dentro ocurría. Para que por fin se percatasen de lo que allí había sucedido, se invitó al alcalde de Weimar y a un grupo de unos 100 vecinos de la localidad. Ellos, supuestamente ajenos a lo que iban a ver, llegaron contentos y sonrientes, como si fuesen de excursión o a ver algo curioso. Pero una vez en el campo, se les llevó a los barracones y a los crematorios. Algunos, aun así, se negaron a admitir lo que habían visto como cierto. Para otros, fue la primera vez que se cuestionaban lo que allí había pasado. Desde luego, ya ningún vecino pudo olvidar el horror del Holocausto. Ahora escucharemos un pequeño fragmento del documental Balance Final, donde oiremos a alguno de aquellos vecinos de Weimar que fueron llevados al campo de concentración. Pero algunos no quieren enfrentarse a la realidad. Nos pusieron en línea y tuvimos que escuchar una introducción.
Nos habló un oficial americano que estaba encima de una especie de camión. Nos contó las mayores mentiras posibles. Se le veía en la cara que no decía la verdad. No creí ni una palabra de lo que dijo. Ahora ya no podían volver la cabeza. De repente vi lo que había detrás de la esvástica, algo realmente horrible. Las autopistas y el desempleo no tenían importancia ya. Ni la fuerza por la alegría, ni la sopa del domingo cuando toda la nación, la gran comunidad alemana comía junta. No quedaba nada de aquello, solamente un dolor silencioso por la forma bestial con que se había tratado a otros seres humanos. Uno de los prisioneros pasó cerca de mí. Me tocó en el hombro y me dijo en alemán: "No hay lágrimas suficientes para lo que ha ocurrido aquí, muchacho". Siempre me acordaré de esta frase. Desde entonces ha sido un principio por el que me he guiado en mi vida. Supe que los americanos estaban cerca por el estruendo de los combates. Mi padre y otros decidieron escapar. Desgraciadamente, fueron capturados y fusilados. Todo había terminado. Hitler había muerto. Se suicidó el 20 de abril. Era el final, y aquellos asesinos lo sabían. No tenían ya nada que hacer. Hitler no dictaba más órdenes. ¿Por qué tuvieron que matarlos? Le quedaba tanta vida y la amaba tanto. Era un hombre muy bueno. Aprendí mucho de él. Yo hacía lo que él hacía. Era muy comprensivo. No había nadie a quien no ayudara. Se traía a los niños de la calle. Cuando mi madre le decía: "¿Pero qué estás haciendo?", él respondía: "Tengo que ayudarlos. Lo hago sin pensar". En estas entrevistas podemos ver cómo había una diversidad de opiniones entre el pueblo alemán sobre la veracidad sobre lo que había sucedido dentro de los campos de concentración. Hitler asiste impotente en su búnker a todo lo que ocurre fuera de Berlín. Las tropas soviéticas están ya muy cerca, pero incluso en estos últimos días, antes de su muerte, no se arrepiente de nada de lo sucedido. Incluso en su testamento puede verse su odio hacia los judíos. El 30 de abril se suicida para huir de toda responsabilidad y no poder ser juzgado. Dejaba tras de sí una estela de millones de asesinados. Pero una vez muerto, el odio antisemita no remitió, sino que los soldados nazis siguieron matando judíos hasta el fin de la guerra. Cuando los americanos invaden el sur de Alemania, se van encontrando con más campos de concentración, y con ellos momentos de odio y de venganza contra los guardias, los cuales, en alguna ocasión, eran tan solo tropas de refresco que llevaban allí pocos días y que no tenían nada que ver con lo ocurrido. Tras el Holocausto, los judíos que sobrevivieron se les abría una nueva vida. Pero para muchos esa vida estuvo llena de ansias de venganza contra los alemanes y para otros estuvo vacía de significado en los años posteriores al Holocausto. Los nazis no solo habían asesinado a millones de personas, sino que además habían arrebatado su vida a los supervivientes. Tras el descubrimiento de los aliados del horror de la limpieza racial, se propusieron difundirlo al mundo. El 24 de abril de 1945, el ejército británico entró en el campo de concentración de Bergen-Belsen. Uno de los primeros testigos de estas escenas fue Sidney Bernstein, director del departamento de cine de la División de Guerra Psicológica de los Aliados, el cual estaba empeñado en enseñarle al pueblo alemán todo lo que había visto, pero no bastaría con simples noticiarios.
Su propósito era reunir toda la documentación visual posible sobre los campos de concentración de los nazis, grabar estas imágenes en película para que nadie pudiera negar que aquellas atrocidades habían ocurrido. Consiguió convencer a rusos y americanos de que le enviasen películas de otros campos e incluirlas en su película británica sobre Belsen. Cuando el material llegó a Londres y se comprobó el significado de tal magnitud, Sidney Bernstein solicitó el asesoramiento de un grupo de periodistas y consejeros para que le ayudaran a situar en el contexto adecuado toda la información recopilada. La mayoría de alemanes con los que se había encontrado decían desconocer la situación existente de los campos de concentración. La película sería la prueba irrefutable, pero esta película nunca se llegó a proyectar. Al principio el gobierno británico se propuso exhibirla, pero luego dio marcha atrás, llegando a estar en los archivos más de 40 años, hasta su salida a la luz en 1985. La película comenzó a rodarse mientras Europa seguía en guerra. Los productores estaban ansiosos de demostrar que el pueblo alemán era el principal responsable del crecimiento de la monstruosidad nazi. Se iniciaba con escenas de Hitler en sus momentos de mayor popularidad. Nunca se grabó la narración original de la película, pero se conserva un guión y este guión está escrito desde el lado anímico de aquella época. Dicha película documental, rodada en el campo de prisioneros de Bergen-Belsen por la División de Guerra Psicológica Inglesa, pretendía demostrar que el pueblo alemán había sido el único culpable del alzamiento nazi, por haber mirado para otro lado mientras las atrocidades comenzaban. Cuando las tropas británicas llegan a Bergen-Belsen, quedaron admiradas por lo bucólico del paisaje residencial y Bergen-Belsen era un inmenso corral mortuorio en el cual se habían almacenado centenares de víctimas del Holocausto para morir de hambre, y posteriormente ser apilados en lodazales exteriores en grupos de 30.000 cadáveres. Los oficiales de las SS destinados al campo fueron apresados, al igual que el grupo de alemanas voluntarias y el comandante del campo, Josef Kramer. Este fue juzgado por crímenes de guerra y los soldados, voluntarios y simpatizantes, puestos a trabajar en la horrible tarea de enterrar a todos los muertos dejados a su suerte. La supuesta superioridad aria quedó defenestrada a la semana de trabajo sucio. Se llevaron dirigentes locales y ciudadanos para que atestiguaran tal horror. Todos ellos estaban atónitos e hipócritas, negaron todos estos hechos. Los supervivientes fueron alimentados y aseados rápidamente. Aún así, murieron solo 45.000 de hambre y tifus. Judíos, luteranos y católicos se enterraron por igual en Belsen, y tras esto, el complejo fue pasto de las llamas y las máquinas. Hay que señalar que Bergen-Belsen no fue el único punto negro de Alemania, sino que existían en torno a unos 5.000 campos de concentración. Para demostrar que lo ocurrido en Belsen no fue algo único, los realizadores del documental incluyeron escenas de otros campos, que les llegaron de manos de rusos y americanos. Cabe destacar por su dureza lo ocurrido en los campos de Dachau, Buchenwald, Mauthausen, Tiberla y Gardelegen. Dachau fue inaugurado en 1933 y los nazis lo destacan como el modelo de campo a seguir. Cuando los aliados llegaron allí, observaron que los prisioneros llegaban en trenes, pero que estos trenes no se habían descargado y se estaban dejando morir allí dentro a las personas. Las tropas americanas indignadas ejecutaron en el acto a 122 soldados de las SS. Buchenwald era un campo de concentración que hacía las funciones de centro armamentístico. En abril de 1945 trabajaban allí un total de 80.000 personas en régimen de esclavitud. Mauthausen fue uno de los campos más sangrientos, llegando a morir unas 40.000 personas en menos de un año. Sus cámaras de gas mataban a 200 personas a la vez, y sus hornos crematorios se deshacían de unos 300 cadáveres diarios. En Tiberla, 300 personas fueron encerradas en un edificio al que se le prendió fuego. Lo mismo pasó en Gardelegen, solo que con unos 1.800 prisioneros. En ambos casos, los cadáveres aún ardían cuando llegaron los aliados. Hay que darse cuenta de a raíz de las infraestructuras que se generaron alrededor de todos estos campos de concentración y de que eran 5.000, de la cantidad de dinero que el régimen nazi invirtió en menos de 10 años en toda esta psicosis racial. Como dato anecdótico, añadir que la memoria del Holocausto ha tenido muchísimo peso en lo que es el cine contemporáneo, y así vemos que el propio campo de Bergen-Belsen es el que se desarrolla la trama de La vida es bella. En la serie Hermanos de Sangre es el campo de Gardelegen el que libera la 101 aerotransportada de Estados Unidos. El campo de Plastow es donde se desarrollan los acontecimientos de la lista de Schindler.
el de Sachsenhausen, en el que ocurre toda la trama del niño con el pijama de rayas, y el campo de Treblinka, también citado en este programa, es el campo de concentración en el que consigue, digamos, zafarse de ir el personaje de Adrian Brody en El pianista. Tras esta anécdota distendida, que nos sirve para relajar un poco el ambiente tras el tema tan duro que hemos tratado hoy, creo que podemos ir dando por finalizado el programa. Esperemos, de corazón, que haya resultado un programa ameno y entretenido, en el que hayamos aportado cosas que la gente que nos escucha no conociese. Hemos tratado de abarcar aspectos que a la hora de hablar sobre el Holocausto no se suelen abordar, tales como aquellas ideas pseudocientíficas de principios del siglo XX, propiciadas por genetistas y que sirvieron como fundamento, como base para lo que sería posteriormente el ideario nacionalsocialista. Sinceramente pienso que este primer apartado quizás sea el más novedoso, entre comillas, de los que hoy hemos abordado y del cual probablemente no haya mucha gente al corriente. Como nota personal, a mí este tema, el tema que hemos tratado esta noche, siempre me ha inquietado profundamente y me sigue inquietando, incluso con el paso de los años, porque me sorprende mucho, me llama la atención de una manera muy poderosa hasta qué punto puede llegar una idea a derivar en una psicosis de tal magnitud que provocó la muerte de millones de personas en un periodo tan corto de tiempo. Este es sin duda uno de los grandes misterios que existen. ¿Qué fuerza es la que puede impulsar a las personas a cometer semejantes actos? No nos queda más, pues, que despedir a nuestro amigo Armando, que nos ha acompañado en el programa de esta noche y al que esperamos y sin duda tendremos en sucesivos programas aquí con nosotros. Buenas noches, Armando. Un placer, Alberto, y espero volver muy pronto a estar aquí con vosotros. Muchas gracias, amigo. Y también muchas gracias para todos los que nos hayan estado escuchando esta noche a lo largo de la última hora. Esperamos vernos pronto en sucesivos programas de La Tabla Esmeralda. Muy buenas noches.